los aspectos que explicamos para que el día miércoles, que es el proceso de evaluación y va a ser la revisión del trabajo que les voy a encargar, pues ustedes puedan lograr realizarlo sin ningún tipo de dificultad. Pero recordemos que lo vamos a aplicar de acuerdo a esta teoría. Bien, no sé si Profe, alguien tiene los alguna temas duda. que nos daría serían de su materia. ¿Cómo? Los temas que repartiría serían los de su materia o serían otros que no sean así de su materia. Ay, Dios mío. Ay, hija. De verdad, ay, ¿cómo lo explico sin que me suene mal lo que voy a decir? Pero es que de verdad te escucho muy bajo y se me dificulta entenderte. Pero, Profe, yo sí escuché lo que dijo Gaby. Es que ay, estaba preguntando que si de lo que vamos a hacer va a ser de los temas de su materia o si vamos a hacer, o si va a ser de otros temas que usted elija. eh, de los temas de la materia. Eh, puede ser, en este caso es hablar de algunos tópicos que ustedes puedan desarrollar. Por ejemplo, recordemos que a nivel lingüístico podemos explicarle a algunos aspectos de los temas que hemos visto, pero es un poquito complicado explicarlo para pensar pues a público, por ejemplo, infantil, porque ahí es en donde más o menos podemos estar checando el aspecto de la teoría, si hay aplicación o no. Puede ser en ese aspecto, eh, les pediría que ustedes hablen, por ejemplo, de ciertas temáticas. Son temáticas sencillas, como por ejemplo, no precisamente de mi tema. Puede ser de ciencias naturales, de historia. Lo interesante acá es tratar de aplicar este tipo de cuestiones que hemos estado viendo con respecto al tema de lo que es la facultad lingüística, de cómo vamos a poder transmitir, por ejemplo, en este caso, la información, ¿sí? Para que se pueda entender y comprender para cualquier persona. Recuerden que el tema debe de ser comprendido para cualquier persona. El rango debe de ser que lo entienda un niño de primaria hasta alguien mayor y que lo pueda entender y comprender. Son temas sencillos. Es no sé, por ciencias naturales, esto. Acá lo importante no es necesariamente que tenga que ver del tema de la materia, sino recordemos de que a nivel lingüístico lo importante es que lo que cualquier tema debes de ser capaz de poder comunicarlo. Esa es la situación. Cualquier tema tú debes de ser capaz de explicarlo y poder presentarlo, ¿sí? Yo les voy a dar un tema y ustedes puedes, pueden desarrollarlo como ustedes gusten, pero aplicando lo que es esta teoría de Chomsky. ¿Sí? Es. Profe, disculpe, yo no pude entrar ayer, entonces no sé qué es lo que se va a hacer. No entiendo. Ok, ¿has estado pendiente de lo que es la teoría de Chomsky en clase, la clase anterior a ayer? No, es que yo no pude entrar ayer, ¿Y la semana entonces pasada? no. Sí, la semana pasada sí. Lo que pasa es que ayer estuvimos hablando un poco de lo que vimos la semana pasada. Estábamos recapitulando algunos de los puntos. Recordemos que la teoría de Chomsky habla acerca de dos principios o dos aspectos o dos teorías, que es el innatismo
y también habla acerca de lo que es el naturalismo metodológico. Todo ha versado de acuerdo a estos dos preceptos teóricos y es lo que hemos estado hablando. Estuvimos recordando algunos aspectos de lo que es el racionalismo de Chomsky, lo que debemos estar evaluando a nivel de la facultad de lenguaje que posee lo de diversos componentes, que es interno, individual e intencional. Y estábamos viendo que a nivel de actuación después teníamos que trabajar aspectos de articulación y percepción. Más que nada era una recapitulación. Lo que empezamos a ver después es ya un poco del tema del innatismo chomskiano y estábamos hablando de los conceptos acerca de la importancia de lo que es la experiencia lingüística. La mayoría, entre dos personas me decían que no había ningún problema, pero siempre me preocupa cuando solamente dos personas me dicen que lo entendieron bien y los demás no me dicen nada, o dos o tres personas, porque pues ahí me queda todavía la duda de para si al momento de realizar el trabajo vayan a tener dificultades. Por eso es que vuelvo a preguntar cada clase, porque me puedo volver a retroceder, retomar algunos puntos y volver a explicarlos. Pero, ok, no te preocupes, Erwin. Eh, buenas tardes, Erwin. Sí, no te preocupes, qué bueno que ya estás aquí. En este caso era la situación, o sea, la clase pasada es no sé si has estado tomando notas con respecto a lo que he estado explicando con respecto a esta teoría acerca de, por ejemplo, que hemos visto de los aspectos de la facultad de lenguaje, el racionalismo de Chomsky. No sé si hay alguna duda con respecto al tema, porque eso lo vimos la semana pasada. Eso lo vimos el jueves, el racionalismo, pero no sé si hay alguna duda con respecto a ello, o cómo estás con respecto a ese tema. Sí, Daniela, ¿me comentas? ¿Hasta dónde te quedaste? Dani, ¿me escuchas? Profe, sí, estaba bien, pero habían algunos como que puntos que como que no me quedaban claros. Pues para eso está. ¿Cuáles son los puntos? ¿Los apuntaste? ¿Me puedes comentar cuáles? Sí, ahorita les digo. Ok, bien. Mientras recuerden, acá lo importante, ¿en qué va a consistir esto? Bien, para el trabajo y para los que tengan duda, bien, les comento. El trabajo va a ser algo muy sencillo. A cada quien, o más o menos a algunas personas, les voy a dar algunos temas. Les doy simplemente el título del tema y es simplemente ese tema, es investigar en qué consiste el tema. Y una vez investigado es aplicar cómo voy a hablar de ese tema o cómo voy a desarrollar ese tema, aplicando esta teoría de Chomsky con respecto a la facultad del lenguaje. Eso es más que nada. Eso es lo que estaríamos nosotros tratando de identificar. Y esto, pues más o menos, estaríamos teniendo, por ejemplo, como una evidencia de más o menos del tema y los puntos que estaría tomando en cuenta, por ejemplo, cada persona, por ejemplo, en un documento, es a manera de síntesis, y ese es a nivel escrito, y pues estaría teniendo cada persona por lo menos 8 minutos para tratar de aplicar estos puntos
o estos puntos que hemos estado viendo con respecto a explicar su tema, pues en unos 8 minutos es aplicando lo que es el internismo, el naturalismo metodológico. Realmente estos aspectos del internismo y naturalismo metodológico están implícitos en la capacidad que tenemos nosotros para desarrollar el lenguaje. Pero lo único que es tomar conciencia de los elementos que debemos de tomar en cuenta al momento de desarrollar el lenguaje. ¿Sí? No les voy a complicar que lo traten de hacer en inglés, pero vamos a hacerlo en español. Pero recuerden, acá lo importante es evaluar que se hayan tomado en cuenta lo que es el tema de lo que es el racionalismo de Chomsky, los 4 puntos, que se haya tomado en cuenta en ese aspecto a las personas, en el aspecto interno, individual, intencional. También que se cuide sin descuidar el aspecto de la articulación, el aspecto de la percepción y obviamente el manejo de los conceptos aplicados a la realidad. En este aspecto es lo que llamaríamos el proceso de contextualización. Y no olvidando que en estos aspectos estaríamos nosotros siempre trabajando lo que es para determinar el sistema cognitivo lingüístico, o mejor conocido como lengua, tenemos que trabajar el aspecto siempre de lo que es la experiencia lingüística para poder determinar que podamos expresar lingüísticamente lo que tratamos de decir en cuanto a algún tema, algún tópico o alguna idea en general. ¿Sí? Por eso es importante para mí que ustedes tengan en cuenta todos esos puntos, ¿sí? Y eso se va a ver de alguna forma estructurada a través de cómo lo redacten, pero también cómo lo vayan a explicar. Puede ser que sean de todo lo que me escriban, por ejemplo, con respecto al tema de lo que están desarrollando. Recuerden, y aquí viene el punto, ustedes pueden desarrollarlo a manera gráfica, a manera de escritura, pero lo importante y lo más significativo es que ustedes lo puedan transmitir de forma oral para que todos lo puedan comprender. Y vamos a estar valorando y voy a estar tomando en cuenta estos puntos que hemos estado viendo con respecto a esta teoría. ¿Sí? Esa es la situación que hasta el momento estamos viendo con respecto a la teoría. Todavía no hemos terminado. Hoy debemos de determinar los puntos que nos hacen falta con respecto a esta teoría, y terminándolo, pues con eso cada quien le indicaré tal vez un tema. Recuerden, tiene como 8 minutos para presentarlo, explicarlo, y ya después vamos a determinar, por ejemplo, pues la comparación de lo que yo escribí, si lo pude transmitir en 8 minutos. Hay gente que escribe, no sé, 7 hojas y en 8 minutos puede transmitir la información de estas 7 8 hojas. Esa va a ser la habilidad de la facultad de lenguaje de la persona. Y así vamos a estar evaluando los dos aspectos, el aspecto, 50% del aspecto de la redacción y el aspecto del 50% oral que se tiene que valorar a nivel psicolingüístico. Y así sería el examen. Profe, no sé si le entendí. O sea, usted nos va a dar un tema hoy y vamos a preparar como que diapositivas o recursos visuales para explicarlo en 8 minutos. No, no quiero diapositivas, es que tú lo comentes. O sea, lo único que vas a hacer es, por ejemplo, yo te doy el tema y lo que vas a hacer es simplemente me vas a ahora sí que a manera de redacción me vas a redactar de qué va a tratar tu tema.
ahí sí yo no aplico la extensión de cuánto vayas a hablar. Pero yo lo que no quiero es que nadie me vaya a leer su tema. Porque a veces ese es un vicio muy de algunas personas que, porque no quiero que me lean. O sea, yo ya tengo la información de lo que me vas a hablar. De eso que me vas a hablar, simplemente comunícalo de forma natural, de forma que ya tú ya dominas esos temas, simplemente platícanos, cuéntanos, transmítenos la información. Yo ya tengo la información escrita de lo que me vas a hablar. Ahora simplemente háblame de ese tema, con tus propias características, con tus propios recursos, y tienes 8 minutos para hacerlo. O sea, no quiero que nadie me vaya a leer su trabajo. Profe, pero ¿eso va a ser hoy o el día del examen? El día del examen. Ah, ya. Perdón, perdón. Profe, ¿y los temas cuándo los va a dar? Hoy en la tarde debo estar terminando, los estaría viendo. No, son temas sencillos. No les voy a complicar tanto la existencia. Simplemente les doy un tema, y ustedes deciden que de ese tema que tocar, que hablar, y simplemente me lo ponen en redacción, bueno, de qué me van a hablar, y ya después me lo platican el día del examen, que va a ser, eso va a ser la parte práctica. La parte práctica va a ser que ustedes lo puedan comentar de su tema. La parte teórica sería entonces como una investigación de nuestro tema. Algo así, exactamente. Sí, exactamente. La Como investigación es con nuestras propias palabras, o sea, lo que vayamos escribiendo. exactamente, con tus propias palabras. Ahí es en donde se evalúa la teoría de Chomsky. Con tus propias palabras se evalúa, porque eso es, ahí es en donde se determina dónde está tu nivel y manejo de tu facultad de lenguaje. Pero obviamente que para ello tienes que tomar en cuenta la teoría de Chomsky para poder transmitir la información con tus propias palabras, para que sea eficaz lo que nos vas a contar. No sé si está quedando claro. Entonces, el proyecto, usted nos va a dar el tema, nosotros hacer una redacción sobre el tema, ¿no? Así es. Y de ahí nosotros al momento de presentar, y vamos a decir prácticamente, o Se está cortando no tu vamos a leer audio. nada, sino que todo va a ser una explicación breve Exactamente. de lo que ya escribimos Exactamente, es una anteriormente. explicación breve. Una presentación de un tema breve, pero que no parezca que lo están leyendo. Según la teoría de Chomsky, esto ayuda a que las personas sean más fluidas en el manejo de su lenguaje o de cualquier otro lenguaje. La situación es que vamos a aplicar y a ver si de verdad pues tiene éxito esto que estamos viendo. Recordemos, cuando nosotros manejemos y ustedes escuchen el tema de teoría, es una propuesta teórica, es una propuesta metodológica. Ahora lo que van a hacer ustedes es, con respecto a esta propuesta teórica, es ver si de verdad funciona. ¿Sí me explico? Y ustedes, pues, no hay otra forma de hacerlo vivencial a través de dar una explicación breve, de platicar breve y concisamente sobre su tema, tomando en cuenta estos puntos que que estamos viendo con respecto a este teórico.
No sé si está quedando claro. Maestro, entonces sería así como nos da el tema, por ejemplo, la fotosíntesis, y nosotros investigamos todo y ya luego le explicamos qué es, pero con nuestras propias palabras así redactado. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Ok, con tus propias palabras, pero yo voy a estar evaluando que estés tomando en cuenta todos los puntos que dice Chomsky y a ver si funciona. En cuanto al tema del innatismo, en cuanto eh, al metodismo metodológico, que lo estés tomando en cuenta al momento de explicarlo. Es con tus propias palabras, pero tomando en cuenta esos puntos que hemos estado viendo de esta teoría. Las teorías son para comprobarlas, a ver si funcionan, si son prácticas, si no. Por eso estamos viendo cada aspecto que se debe, según este teórico, cuidar para que se pueda desarrollar de forma eficiente nuestra facultad de lenguaje. No sé si está quedando claro. Maestro, a mí no me quedó claro. ¿Han estado tomando apuntes primero que nada? Sí, maestro. Ahí está. Tomen por ejemplo, ¿qué han entendido del tema de Chomsky? A ver, ¿qué han entendido? Que es como un sistema de adaptación de expresiones lingüísticas y pues de ello se trabaja puntos como la formación de conceptos. Ok, muy bien. Que también tienes que trabajar lo que es el tema, los sistemas de experiencia lingüística, que cuando recuerda que no que tienes que trabajar el aspecto interno adecuado a las personas a las cuales el aspecto interno individual si está aplicado al tipo de sujetos esa información que tú vas a dar, porque no es solamente con tus propias palabras, sino que lo que con tus propias palabras el otro te puede entender, ¿sí? Porque debe de ser interno, individual e intencional, de acuerdo a lo que les he explicado. Debe también trabajarse el aspecto de la articulación, el trabajo de que a nivel de percepción visual, auditivo y kinésico esté en debida armonía, y también se deben de trabajar efectivamente el aspecto de del manejo de conceptos entendibles para cualquier tipo de persona, que no tengas que explicar el concepto, que un concepto que pueda ser compartido tanto por ti y el otro también lo entienda. En ese sentido, es lo que se está intentando que se pueda estar cuidando. Que en ese aspecto, al momento de pensar, bueno, ya sé a quién se lo voy a indicar, estoy trabajando también el aspecto de cómo trabajo el aspecto de la experiencia lingüística. En ese aspecto, por ejemplo, las personas a las cuales les vas a hablar, qué tan relacionados están con el tema o pueden relacionarse o asociarse con el tema, y eso va y trabajarse con el sistema de lengua o el sistema de palabras o las articulaciones que tú vas a usar, y
eso se va a ver manifestado al momento de que tú puedas expresarlo y todos lo puedan comprender de forma clara. ¿Sí? Esto es algo que ustedes van a hacer de forma práctica. Por ejemplo, a nivel de la gramática universal, que tú puedas utilizar una gramática que sea accesible para todos los oyentes, en el cual la experiencia lingüística debe de estar contextualizado a que pues todos están relacionados con dicho tema y obviamente adecuado con las características a los sujetos o al sujeto al cual va dirigido ese mensaje. Y pues, y a nivel de naturalismo metodológico, siempre cuidar el aspecto práctico, la simplicidad en todo momento, no evitar usar términos o tecnicismos, eh, eh, evitar palabras redundantes o términos que puedan contradecir lo que están diciendo, que sea fluido lo que vas a estar trabajando. Parece complicado, pero en este aspecto tú te vas a preocupar no solamente por lo que vas a decir, deben de preocuparse todos porque la información que ustedes van a transmitir pueda ser entendida de forma clara y concisa. ¿Cómo voy a evaluar? Porque después de que ustedes terminen sus 8 minutos, voy a hacer una pregunta aleatoria a cualquiera de los compañeros en línea y le voy a preguntar sobre cualquiera de los aspectos que nos mencionó el compañero. Si lo responde, ok, es un buen punto. Si no, pues ya saben que va bajando su puntaje. Así es como se va a evaluar. Es sencillo. Si responde la pregunta de lo que expusiste y lo que explicaste, ya estamos del otro lado. Así de sencillo. ¿Ya entendieron la dinámica ahora? O sea, ese viene siendo el examen. Exactamente. Explicar mi tema y que mi compañero, bueno, mis compañeros entiendan lo que Cualquiera expliqué. lo puede responder. Así que todos que tienen que estar pendientes. Y solamente voy a hacer una pregunta. No sé si ya quedó un poco más claro. Realmente la evaluación va a ser bastante rápida. Cuando se dé cuenta ya la terminamos y así voy a estar evaluando a cada uno. Y ya. Ahora sí que con una pregunta que yo haga y si el otro lo puede responder, pues ya están del otro lado. No es muy complicado el hecho. Y puede ser de cualquier punto que haya explicado la persona. Ahí es en donde, y me dicen, pero si no prestó atención, es que la labor de la facultad de lenguaje en ese aspecto, ahí es en donde está la situación. Un buen interlocutor debe de ser capaz de captar la atención del sujeto y poder implantar lo que es la información significativa que a nivel cerebral, el cerebro, a nivel de la memoria lingüística, él la pueda abstraer fácilmente y pueda responder sin tantas complicaciones. Y así se evalúa la teoría de Chomsky. Si el otro responde, ya están del otro lado. Si no, ya empezamos a valorar algunos aspectos. En qué pudo fallarse, a lo mejor sí estuvo bien una cosa, pero pues, según esto, es para comprobar esta teoría. No hay otra forma de comprobar la teoría, porque van a encontrar, hay más teóricos, pero este es uno que
le encontré que es el menos complicado de de los teóricos con respecto a lo que es la psicolingüística. Es el más entendible, porque hay otros que trabajan con temas de neurolingüística, con psicodialéctica, etcétera, y que son un poquito complicado de entender. Busqué uno que sea fácil de entender para ustedes. ¿Sí? Entonces, no sé si ya entendieron el proceso del miércoles. ¿Sí o no? Coméntenme, muchachos, yo se los puedo explicar 1001 veces hasta que les quede claro. Todavía no hemos terminado de verlo. Ahora, no, pero pues era importante explicarles qué van a hacer. Les doy solamente un tema, ustedes desarrollan como ustedes gusten, tomando en cuenta lo que hemos visto hasta este momento. Y ese día solamente pues les doy 8 minutos para, para que les dé tiempo a todos de poder desarrollar su tema. Recuerden, hay gente que a lo mejor en 7 minutos lo puede explicar. Perfecto, no hay problema. Aquí vamos a evaluar la habilidad en cuanto a la facultad de transmitir información. Hay gente que, recuerden, que hay un principio que dice a veces lo menos es más y a veces lo más es menos. Ese principio aplica de que a veces diciendo menos puedes decir mucho y a veces diciendo demasiado, a veces dices muy poco. Y según la teoría de Chomsky dice de que ya aplica este concepto de que a veces no importa cuánto es lo que digas, sino lo que digas sea lo suficientemente significativo para el sujeto y él pueda tener un nivel de aprehensión y comprensión de lo que se está transmitiendo. ¿Y cómo se evalúa en este aspecto? Que el sujeto sea capaz de explicarlo lo que él ha escuchado. Así se completa el ciclo de la teoría de Chomsky. Sí, no solamente es que el individuo lo comprenda, sino que también pueda responder con respecto a lo que ha escuchado. ¿Cómo vamos hasta este momento? Coméntenme. Profe, ¿me podría dar un ejemplo sobre cómo aplicar el mimetismo y naturalismo? Un ejemplo de... ¿Me repites? Tengo baja audición. Sí, cómo relacionar el mimetismo y naturalismo. Un ejemplo. Ok. Bien. Estoy pensando uno que pueda... Un ejemplo de la ley de Chomsky. ¿De qué aspecto me dices? Es que... Sobre el innatismo y naturalismo. Esas dos teorías. Ok. Es que realmente... no son dos teorías, Gaby. Simplemente son elementos que debemos de tomar en cuenta al momento de trabajar esta teoría. Bien, recordemos que a nivel del innatismo se trabaja el aspecto de la formación de oraciones y la colocación de los elementos en el lugar correcto. Eso es lo básico, pero obviamente recordemos lo que ayer estábamos diciendo con respecto a que según el innatismo el lenguaje debe de ser una manifestación del pensamiento y en este aspecto en cuanto al aspecto innatista,
por ejemplo, viene propiamente de la característica propia tuya. Por ejemplo, cómo es que manejas los elementos gramaticales y cómo los desarrollas, ¿sí? Y en qué contexto los estás manejando con respecto al otro. Es como en ese aspecto tomar en cuenta de primero tienes que trabajar tú si no tienes ninguna dificultad comunicativa, ¿sí? A veces el proceso desde ahí empieza cuando alguien tiene una dificultad comunicativa. Recuerden, el aspecto de la dificultad comunicativa es que tengas dificultad para poder transmitir una información comprensible a los demás. Y cuando tú tengas que valorar en el aspecto innatista de que, por ejemplo, recordemos de que los individuos, dice, adquieren un sistema cognitivo lingüístico, todos adquieren el aspecto de la lengua, pero tú tienes que medir en este aspecto, por ejemplo, como un ejemplo es, ¿cómo le vas a hablar a un niño acerca de que tenga, por ejemplo, de que un niño de 4 años, ¿cómo le hablas acerca de la importancia de que él tiene que bañarse y el niño no se quiere bañar? ¿Cómo se lo transmites para que él lo pueda comprender? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo resolverías ese caso? ¿Sí? Imaginemos que la mayoría de las veces pensamos, es que los niños no se quieren bañar. Ah, es que tienes que bañarte. Ajá. Pero el niño solamente sabe que les estás ordenando que él tiene que bañarse. Pero recuerden que a esta edad necesitan saber por qué, y aquí es en donde se requiere tu habilidad lingüística para poder explicarle y bajar el nivel para que él pueda comprender por qué es importante y qué tipo de palabras utilizarías para que él te pueda entender, él pueda comprender lo importante de la limpieza corporal, no sé, para evitar enfermedades, para evitar que le pase algo a su piel, ¿sí me explico? Y esa es una de las situaciones. En este aspecto no piensas en ti solamente. Si bien empieza la facultad comunicativa en qué es lo que quieres decir, está enfocado en el aspecto de a quién se lo vas a decir, a qué tipo de persona se lo vas a comunicar, cómo es esa persona, qué nivel de comprensión tiene esa persona con respecto a algo tan sencillo como lo que es la higiene personal. ¿Sí? Según desde esta teoría, la mayoría de las personas, por eso es que algunos spots y algunos mensajes no tienen efecto en grupos de personas, porque no se trabaja el aspecto significativo innatista de ciertos grupos de personas. Y desde esta perspectiva, la mayoría de las personas son heterogéneas, son diferentes. Y si tú quieres que un grupo amplio de personas entiendan lo que tú quieres decir, tienes que preocuparte por que tu comunicación o la información que vas a dar no solamente tú la entiendas, sino que el otro tenga la capacidad de comprenderlo. Si tú no evalúas la capacidad de la experiencia lingüística, de en qué momento se lo dices y cómo se lo dices y a quién se lo estás diciendo,
estás perdiendo el tiempo y no estás comunicando nada, solo hablas. Recordemos que para que se determine la facultad de lenguaje, tiene que evaluarse tu facultad de lenguaje. Si no se evalúa el aspecto innatista, obviamente no puedes avanzar el aspecto metodológico naturalista, porque eso te va a llevar a que más adelante tú puedas desarrollar el aspecto práctico de la comunicación y tú puedas ser lo más simple pero significativo en cuanto a tu lenguaje. ¿Sí? Parece mentira, pero hablamos español. Pero ¿por qué la gente a veces no nos entiende? Y ese es el conflicto que a veces tenemos. Yo simplemente les planteo, piensen ustedes en lo más simple. ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿De qué vas a hablar? ¿Cómo lo comunicas? Lo importante no es el tema, es el cómo lo vas a comunicar y cómo compruebas que el otro lo está entendiendo. Esa es la teoría de Chomsky, en pocas palabras. Pero Chomsky te da todas estas herramientas y todos estos pasos y estos aspectos que debes tomar en cuenta para que tu comunicación y tu facultad de lenguaje sea óptima y eficiente. No sé si me explico, Gaby. Aquí es en donde vamos a determinar ese aspecto. Bien. Dani, ya ¿a dónde? Daniela, ¿estás con nosotros? ¿Sigue Daniela con nosotros? Sí, maestro. Ok. Ahora me dices en dónde te quedaste. ¿Ya tienes tus apuntes hasta Sí, dónde te maestro. quedaste tú? ¿Hasta dónde te quedaste? Dani, ¿me escuchas? Daniela, Sí, profe. ¿qué pasó? Sí, profe. En el naturalismo. Metodológico. Ok, entonces te quedaste hasta... No llega contigo, vistes lo que es el racionalismo, innatismo, vimos naturalismo metodológico, lo que es la búsqueda de la simplicidad y el aspecto de tomar en cuenta, por ejemplo, el aspecto de la gramática y deshacerse en ese aspecto de todo elemento técnico, pues prácticamente es lo que estábamos explicando. La clase pasada les explicaba de dos puntos importantes, ¿sí? La clase pasada les hablaba de que hay dos elementos, Dani, que se llaman dentro de la perspectiva del innatismo, que no habíamos tomado en cuenta, que es el aspecto de que todos tenemos una gramática universal. ¿Qué es la gramática universal? La gramática universal es el conocimiento del uso de todos los elementos lingüísticos, gráficos que nosotros conocemos, ¿sí? Que deben de tener una relación
en el manejo de lo que es nuestra lengua aplicado a las personas o a un individuo en particular o a un grupo de individuos en particular. Sin embargo, lo que va a mediar entre cómo hablar correctamente y desarrollar de forma adecuada el lenguaje es el aspecto de lo que vamos a llamar el aspecto de lo que es la experiencia lingüística. Es lo que media entre lo que estás transmitiendo al otro. Tienes que determinar en qué contexto se encuentra la persona. Si la persona tiene elementos significativos a nivel de comprensión, si lo que está comprendiendo va relacionado con el contexto que está viviendo y qué está sucediendo durante ese proceso cuando lo estás comunicando. Eso es la experiencia lingüística. Y eso va a determinar que el mensaje de lo que quieras decir o lo que quieras redactar llegue de forma eficiente y clara a la persona o el grupo de personas a las cuales está dirigido. Ese es el punto que se habla con respecto también al innatismo. ¿Por qué se trabaja el aspecto y está dentro del aspecto del innatismo? Estas situaciones entre la gramática universal, lo que es el sistema cognitivo lingüístico conocido como lengua aplicado a los individuos, y el elemento de en medio es la experiencia lingüística, que es como lo que va a mediar qué es lo que sucede para que se dé eficientemente ese proceso de comprensión. Sabemos nosotros que por ejemplo, a nivel de la gramática universal están establecidos lo que son ciertas reglas, ciertos tipos de inflexiones, cierto tipo de articulaciones. Sin embargo, esos son aspectos que son convencionales y creados por la sociedad con respecto al lenguaje. Sin embargo, el hecho de que tú enseñas, y yo explicábamos la clase pasada, el hecho que a los niños les enseñemos la aplicación, por ejemplo, la diéresis, el punto y coma, las comillas, el punto y seguido, punto y aparte, punto y coma, etcétera. Eso no significa que de forma necesariamente las personas lo estén utilizando. Porque yo he visto redacciones de personas que no lo usan ninguno de los puntos aspectos y signos gramaticales, y eso por evidencia y por autonomía, también así como escriben, hablan, y como hablan, escriben. Y ahí se determina la falla a nivel lingüístico. Y de ahí no se expliquen por qué después hay problemas de interpretación y comprensión de mensajes. Y a raíz de eso es que la mayoría de las personas tienen problemas incluso para leer sus mensajes de Facebook o de WhatsApp. Está claramente redactado algo y las personas entienden mal las cosas, supuestamente. Pero el uso de comillas, punto y coma o punto y aparte cambia el sentido y la estructura de un mensaje. Pero hay personas que ni siquiera lo usan, y por qué después no se explican por qué no se dan a entender. ¿Sí? Allá está la situación importante. ¿Sí? Acá por eso va a ser importante determinar, por ejemplo, a nivel de la gramática universal, por ejemplo, cuántas de las personas a las cuales les vas a comentar, ya evaluaste si las personas a las cuales les vas a mencionar algún mensaje o algún tema están en la capacidad y en la preparación de comprenderte el léxico o el argumento gramatical que tú vas a establecer. Profe,
¿Usted nos dará como que un rango de la edad a la que vamos a explicar? Por ejemplo, te tocó tal tema y se lo vas a explicar como si, se lo vas a explicar como si fuera para un niño de 7 años o algo así, o va a ser como para nuestros compañeros. El rango ya se los he estado diciendo desde ayer. El mensaje debe de ser comprendido como desde un niño de 7 años hasta en adelante. Más, más bajo de esa edad no considero que sea prudente, porque normalmente esta teoría de Chomsky es la idea, es adecuado para poder comprender de forma convencional lo que es el lenguaje oral, escrito, lenguaje matemático, lenguaje kinésico, lenguaje emocional, todo eso ya tienen la cierta capacidad los niños a partir de los 7 años y a partir de esa edad ya se debe de dar el desarrollo a través de las siguientes etapas. Pero el mensaje debe de ser comprendido desde un niño de 7 años para arriba. Ese es el reto. Que lo que los niños entienden, si un niño de 7 años lo puede entender, un adulto de su edad también lo debe de entender. Porque no es el tema en sí, sino cómo vas a presentar el tema. Qué palabras, qué colocación, qué oraciones, qué cuidado vas a usar al momento de transmitir la información. Ese es el punto, ese es el meollo. Por ejemplo, a nivel de experiencia lingüística, ¿qué es lo que voy a medir? Y ahí me va a ser muy claro. La experiencia lingüística, ¿cómo se va a medir? Tu tema, aún por aburrido que sea, ¿eres capaz de generar una experiencia lingüística que aun cuando el tema sea aburrido o tedioso, puedes captar la atención del otro que te está escuchando? Ahí se evalúa también el aspecto del innatismo, porque ahí tiene que tener los recursos la persona de generar una experiencia lingüística que independientemente del tema, el otro se vea o se sienta involucrado o se sienta atrapado por ese desarrollo lingüístico y se pueda pues evaluar el aspecto de la transmisión lingüística al otro y él pueda comprenderlo. Hay personas que les encantan los tecnicismos, que les encantan hablar como científicos, pero después pregúntale, bueno, ¿qué dijeron en tal conferencia? Así como entran las personas, así salen. ¿Sí me explico? A veces no es el tema. Muchos dicen, ¿qué es lo que hace a un buen conferencista? Un buen conferencista no lo hace que maneje temas atractivos. Algunos creen eso. La mayoría de los buenos conferencistas son excelentes comunicadores. Y un excelente comunicador es capaz de insertarse en cualquier ámbito de conocimiento, porque tiene la habilidad de comunicar. Y quien tiene la habilidad de comunicar se abre camino ante los demás. Y según esta ley es como establecer ciertas herramientas o estas teorías para que cualquiera sea capaz de ser un muy buen comunicador, tomando en cuenta todos estos elementos, a quién se va dirigido, exactamente, si las personas a las cuales les vas a dirigir el mensaje tienen el conocimiento de los códigos lingüísticos que tú vas a usar, o conocen las palabras, conocen el contexto de las palabras que vas a usar, cómo vas a manejar la información para que se sientan atrapados por el tema y sientan
que están de alguna otra forma aprendiendo o están comprendiendo lo que tú estás diciendo. ¿Y eso cómo se evalúa? Porque cuando preguntas te pueden responder. No sé si me expliqué. Sí, profe, sí se explicó muy bien. Pues eso es lo que quiero que ustedes también Pero hagan. entonces, profe, tenemos la opción, más que nada, de poder hablar, ya sea técnico o como yo sienta que me puedan entender, ¿no? Ujú. Así Va, va, es. va. Puedes usar, bueno, Ani, puedes hablar técnico, pero, pero si alguien, y yo le pregunto a alguien, y le puedo hacer una pregunta, imagínate que tú hablas, usas algún lenguaje técnico. Si yo le pregunto, por ejemplo, no lo sé, a Daniela o a Estefanía, ¿qué entendiste de esta palabra que dijo? Si no me lo responden, ¿qué crees que te pasaría a ti, Irving? Una tremenda tacha. Pues ya lo sabes, Sí, sí, ¿sí? sí. Sí, 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 ya entendí eso, pues sí, sí, profe. Exactamente. Por ahí va el asunto, ¿sí? O Y sea, tiene que ser mero, oral, ¿verdad? No, no podemos mostrar ni imágenes ni nada. Eso es meramente oral, ¿no? es oral, exactamente, es oral. Igual, vamos a tener que tener la cámara activada o... Pues nada más que, pues realmente, pues sería lo ideal que por lo menos estuvieran con la cámara. Porque supuestamente para eso están las videollamadas. Pero yo no tengo ningún problema si no activo en la cámara. Pero se tiene que escuchar por lo menos claramente tu mensaje. Porque no voy a estar viendo, no voy a estar viéndote tanto a ti, sino todos deben de estar pendientes a nivel auditivo lo que tú estés diciendo. O sea, puede quien a mí lo que me interesa en cuanto al aspecto de la psicolingüística es que todos los compañeros lo que escuchen sean capaces de responder una pregunta que yo les haga de tu tema. Ahí está el aspecto de la teoría de Chomsky. Por ejemplo, lo ideal es de que, y según el reglamento, es que todos deben de activar su cámara, pero bueno, nadie me hace caso. Ninguno de las licenciaturas a mí me hace caso. Ya no me peleo con ellos, por lo menos. Así voy a evaluar si están en clase. Si me responden la pregunta, están en clase. Si no, pues ya sabemos cómo va la situación. Ya vemos cómo está el abarrote, como dicen por allí. Pero pues recuerden, a lo mejor ustedes puedan, y ese es un aspecto, a lo mejor tú puedas desde tu casa tener pues alguna herramienta, pero yo me voy a dar cuenta de quiénes están leyendo, porque se nota enseguida en la forma de transmitir la información cuando alguien está leyendo algo. Se nota enseguida. Creo que la mayoría de los maestros hemos desarrollado ese oído. Ya se va a terminar esta liga. ¿Les parece que nos conectamos a la siguiente, por favor? Sí, maestro. Sí, profe. Bien, entonces nos estamos conectando a la siguiente.
Ok, ya estamos otra vez por aquí. Bien, entonces, bueno, es seguimos nosotros hablando con respecto a algunos puntos sobre esta teoría. Espero que ya haya aclarado algunos puntos de la evaluación. Realmente va a ser algo sencillo y práctico, ¿sí? Ahí es trato de que esta clase sea y esta evaluación sea lo más práctica posible, porque lo más fácil para cualquier maestro es que yo les ponga un examen, pero yo quiero ver cómo están desarrollando estos aspectos que son extremadamente teóricos, porque a veces lo difícil es transformar estos conceptos teóricos a cuestiones prácticas. Es un poquito complicado y a veces con preguntarlo en un examen normal, pues no me asegura el nivel de evaluación o desarrollo de ciertos temas. Así que por eso es que estoy implementando esta forma de evaluación a través de un trabajo y la comprobación de ese trabajo a través de una breve exposición de 8 minutos de cada uno de su propio tema, en el que sientan que lo puedan comentar, lo puedan desarrollar, si bien aplicado con sus propias palabras, pero enfocándose que lo debe de entender ese mensaje cualquier tipo de persona desde los 7 años en adelante, no importando si tiene primaria o no. Ese es el punto también. Ahí está la situación de que lo pueda comprender. Imaginen que ustedes le van a enseñar a alguien que pues por cuestiones del destino no ha podido estudiar en la primaria. Ya me tocó una vez trabajar y hacer dar algunas pláticas a personas analfabetas. Y de verdad, por ejemplo, den una conferencia, una plática a personas analfabetas y van a enterar de que tienen que tener muy buenos recursos y muy buenas desarrollo de su facultad de lenguaje para que las personas que los están escuchando les entiendan. Y son personas adultas. No sé si me explico. ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí, profe. Bueno, entonces, como les decía Daniela, estábamos viendo eso. Cuando tocamos el tema del naturalismo metodológico, siempre hablamos del aspecto del manejo de la búsqueda de la simplicidad siempre. Y que esto nos debe de llevar al siguiente punto. O sea, todo está relacionado, solamente estamos recapitulando. Cuando nosotros manejemos lo que es la gramática, o en este aspecto a nivel oral ciertos tipos de información, lo importante acá es tratar de hacerlo lo más práctico y simple y abocado a que los temas o lo que vayamos a comunicar el otro lo pueda comprender y podamos tener la evidencia que lo está comprendiendo. Ustedes de alguna otra forma también pueden evaluar, por ejemplo, cuando una persona les está entendiendo. Y ahorita tenemos esta situación en que la mayoría nadie activa sus cámaras, no hay problema. Pero si yo hago una pregunta a alguien y no me responde, ahí voy a determinar o si está en clase o no. Algunos maestros así lo hacen. Pero imagínense ustedes que cuando están en presencial hay una forma muy sencilla. A nivel kinésico, las personas pueden comunicarles a ustedes cuando les están entendiendo o no. Como desafortunadamente nadie activa su cámara, pues no veo sus caras, así que no puedo leer sus rostros y ver quién me está entendiendo o no.
Yo supongo que realmente por sus respuestas me dicen que sí, pero pues ahí es en donde está la situación, es a manera de ejemplo. Entonces, una vez que yo ya he trabajado estos aspectos el aspecto que habíamos estado viendo con respecto, y no se les olvide, una vez que trabajamos el aspecto del innatismo, que yo ya evalué, por ejemplo, eh, y conozco de forma adecuada cuál es el desarrollo de la lengua, cuáles son las características de la lengua. Yo ya sé ya determiné cómo se ha adquirido el lenguaje en esa persona, cómo está usando la persona el lenguaje, si lo usa de forma adecuada o no, y cómo se materializa esa información del lenguaje. Después lo determinamos de forma interna en el sujeto, cómo se da el proceso de evaluación a nivel de la mente-cerebro, cómo se desarrolla, en qué área se desarrolla, si a nivel mental la persona está a nivel interno, pues está preparado para entender y comprender los aspectos que estamos explicando. Por otro lado, también identificamos, por ejemplo, los aspectos individuales del sujeto, los aspectos motivacionales del sujeto, qué es lo que motiva al sujeto a qué aspectos son los más afines al sujeto para aprender ciertas palabras sobre otras, o sobre qué ámbitos le llama más la atención, y el aspecto generativo intencional con respecto a qué es lo que hace que el sujeto normalmente pueda desarrollar de forma más clara este aspecto del lenguaje, qué aspectos son lo que les dificulta, qué aspectos se les dificulta entender y comprender, qué palabras son las que a veces no siempre les quedan claros, porque a veces yo me he encontrado personas que te dicen sí entienden todo, pero a la hora del momento de explicar, ahí es donde la mayoría de las veces se da la situación. También trabajamos el trabajo de la articulación de las palabras, de que sean lo más adecuadas posibles, de que captemos todos los niveles de percepción del sujeto con respecto a la información. Si es auditivo, por ejemplo, qué áreas estamos estimulando para que el sujeto se encuentre atrapado por esos aspectos auditivos. Hay un aspecto interesante básico en la mayoría de las veces. No sé cuántas veces ustedes han hecho exposiciones, pero según desde la teoría de Chomsky, a nivel de percepción y a nivel más profundo, él plantea que si tú pones todo tu tema lleno en una diapositiva, la mayoría de las personas van a establecer que le vas a leer toda la información y dejan de prestarte atención, y entonces a lo mejor ni te están tomando en cuenta a nivel auditivo, y menos van a leer todo el rollazo que les pusiste en la diapositiva. Pero si ven ideas centrales, esas ideas son más fáciles de poder atrapar, y de allí se da el aspecto de qué conceptos debemos de formar en los sujetos a nivel visual o a nivel auditivo, para que el sujeto se le sea más fácil captar. Recuerden que a nivel memorístico, por ejemplo, nosotros podemos recordar una gran cantidad de palabras, pero de esa cantidad de palabras, imaginen que nuestra memoria, por la cantidad de información que se tiene, solo filtra lo que le resulta más significativo,
Pero si no hay elementos de esencia significativos en relación de los conceptos para la persona, es por ello que sea de tú, bueno, es que ya le expliqué a la persona qué es lo que va a hacer. Y si no ha encontrado un elemento significativo de la persona, pues en ese aspecto es en donde tenemos que determinar qué conceptos son capaces las personas de entender. Por ejemplo, cuando dices, bueno, es que la mayoría de las personas necesitan lavarse las manos, ¿ok? A lo mejor yo le digo ese mensaje, todas las personas necesitan lavarse las manos, ok. A lo mejor lo recuerda, pero no hay nada significativo porque siempre lo han escuchado desde niños. Pero ¿qué tal si yo incluyo en un concepto, en una formación de un concepto básico? Todas las personas necesitan lavarse las manos porque si no se van a morir. ¿Cuál es el concepto o el concepto que va a hacer que las personas recuerden el sentido o el significado del mensaje? ¿No sería la palabra morir? ¿Se van a morir? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó, María? Que sería la palabra morir, o sea, que se van a morir. Exactamente, eso es ese concepto de se van a morir. ¿Quién se va a morir y por qué? Porque no se lavaron las manos. Ah, bueno, eso hace que puedan recordar todo lo demás que aparentemente se ha olvidado. Y ese es un recurso a nivel de formación de un concepto. Todo eso es el concepto, pero para la formación de un concepto tenemos que encontrar un término o una palabra o una idea ancla que une y eslabona todos los demás aspectos de la idea que yo estoy formando o el mensaje que estoy dando. Y de allí es más fácil que yo pueda comunicarlo de forma correcta y de forma concisa. ¿Sí? A que yo diga, por ejemplo, tengo que lavarse las manos, ok. ¿Y por qué los niños no se lavan las manos y siempre dicen que se laven las manos? Porque no hay un elemento que les resulte significativo a nivel personal y que sea un concepto de esencia que ellos les den la importancia. ¿Sí? Y esto está unido al aspecto de la materialización del concepto del código, que en ese aspecto la persona debe de saber qué palabras usar para captar la atención del público y para sentir que se sientan hilados para lo siguiente que tú vas a decir. ¿Sí me explico? Esto debe de ayudar a que ustedes puedan ser grandes comunicadores. Y eso va a determinar la propia experiencia lingüística. Si tú creas una experiencia lingüística amena, adecuada, en que todos se sientan involucrados y que sientan que son parte de ello, en el que sientan de que no solamente le estás diciendo algo, sino que sienten que las cosas que les estás comunicando las pueden relacionar con ellos o con sus circunstancias, es más fácil que el sistema de lengua se vuelva más eficiente. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, en ciertas conversaciones, por ejemplo, hay ciertas frases que ustedes recuerdan de algunas personas que lo han recordado? Y eso cómo determina la relación con el sistema cognitivo lingüístico, la lengua. ¿Cuántos de ustedes de repente en una conversación hay ciertos elementos que les parecieron significativos de esa conversación y que en algún momento los recuerdan e incluso lo llegan a integrar dentro de su propio vocabulario léxico y acrecentan su sistema cognitivo lingüístico de lengua? Es como cuando nosotros aumentamos palabras. Porque a lo largo del tiempo van aumentando, por ejemplo, la cantidad de palabras que nosotros podemos articular e incluimos dentro de las conversaciones, porque de las múltiples conversaciones y mensajes que hemos tenido,
hay palabras que se van quedando y las vamos integrando dentro de nuestro mismo vocabulario o nuestra lengua, y eso hace que sea mucho más rico, mucho más amplio nuestra expresión lingüística. Pero ¿qué pasa si la experiencia lingüística es muy pobre? La expresión lingüística será muy pobre. La persona cuando le intente explicar algo no va a poder. ¿Sí me explico a lo que en este aspecto? Mientras mayor sea la experiencia lingüística, eso va a contribuir a que tú puedas acrecentar el enriquecimiento de tu vocabulario, y tu vocabulario va a ayudar a que tu expresión lingüística sea mucho más amplia. ¿Sí se entendió este aspecto, sí o no? Coméntenme, muchachos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, clase? Bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, y todo esto tiene que ver solamente con el innatismo. Después, cuando tocamos la teoría, el naturalismo metodológico, ya hablamos con cuestiones más prácticas, que es el aspecto del manejo de la simplicidad. No obstante, acá es en donde a ustedes les va a interesar el punto para lo que vamos a terminar el día de hoy. Según la teoría de Chomsky, tenemos que establecer, una vez que yo ya elaboré a nivel mental cómo decir las cosas, tengo que hacer mi adecuación explicativa y de manera simple. ¿Sí? Recordemos que el concepto de simplicidad ha tenido una gran evolución. Tiene algunos componentes mínimos, por ejemplo, cómo elaboramos ciertas operaciones, por ejemplo, como en la frase el niño comía pan, o el niño, por ejemplo, en ese aspecto en el que yo estructuro, por ejemplo, lo que es el artículo, el sujeto, el verbo y el adjetivo. ¿Sí? Después elaboro el aspecto para poder realizar el análisis a nivel de conocimiento lingüístico de cómo se pronuncia. Yo ya tengo en mente cuál es la frase que voy a determinar o voy a transmitir. Ahora, tengo que determinar a nivel mental, a nivel práctico, cómo es que se pronuncia. ¿Se acuerdan cuando estuvimos haciendo las prácticas de ciertas palabras entre cómo se escriben a cómo se pronuncian? Esto es parte de este principio en el cual integramos, por ejemplo, estoy pronunciando de forma adecuadamente la palabra o la expresión, no estoy obviando, no estoy comiéndome palabras, letras, etcétera. Y también tengo que determinar 3 preguntas. Por ejemplo, ¿quién? En este aspecto, en este ejemplo, ¿quién? ¿Quién hace qué? El niño. ¿Qué es lo que hace? Comer. ¿Qué come? Pan. Pareciera algo demasiado simple, pero establecemos, por ejemplo, ¿quién lo hace? ¿Qué hace? Y sobre todo, por ejemplo, algún adjetivo o algún tipo de indicación en específico. En ese aspecto indicamos el sujeto, la acción y la acción sobre cuál está dirigido ese mensaje. Esto es de manera mental, lo hacemos nosotros. Y así es como nosotros les enseñamos a los niños a estructurar palabras, ¿sí? Primero, a saber leer, a saber pronunciar,
e identificar, por ejemplo, personas, acciones y esas acciones dirigidas hacia qué, hacia dónde van o cuándo fueron hechas. Otros aspectos que se determinan a nivel de este aspecto metodológico naturalista es, por ejemplo, cómo es el orden que deben de seguir las palabras, ¿sí? Recuerden, yo puedo estructurar todas las palabras de diferente forma y con el cambio de una palabra en relación a la otra ya cambia todo el sentido de lo que estoy diciendo, ¿sí? Y es por eso que eso es importante determinar. Después es la formación de oraciones, ¿sí? Es cómo voy a estar formando las oraciones para que puedan ser fácilmente comprendidas por las personas. Lo interesante de todo esto es que al final esto nos lleva a lo que son a nivel práctico los componentes que debemos de estar evaluando, que es la interpretación semántica, cómo se transforma el verbo y la interpretación fonética. Todo esto va en relación a lo que nosotros hacemos. Y hasta aquí estaríamos llegando más que nada en este aspecto, ¿sí? Bien, para que no se compliquen tanto la existencia, quédense con la idea básica de que ustedes, su mensaje tiene que ser lo más claro para ustedes, lo más claro para el otro y sobre todo que el otro pueda captar exactamente la idea de lo que ustedes tratan de decir. ¿Sí? Es en pocas palabras y en resumido lo que sería la teoría de la facultad del lenguaje de una persona según Chomsky, en el cual el otro evidencia mi nivel y manejo lingüístico para comunicar y transmitir ideas, pensamientos y oraciones. Hasta el momento, ¿algún comentario, alguna duda? ¿O cómo estamos hasta este momento? Coménteme, me quedan unos cuantos minutos si necesitan que les responda algo. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? No sé si tienen alguna duda, si no, hasta aquí llegaríamos con la clase de hoy y ya nos estaríamos viendo para lo que va a ser pues nuestra evaluación del miércoles. Sí se entendió, profe. Ok, bien. Entonces, de todas formas, pues esténse pendientes en la tarde, les doy el tema. Recuerden que es un tema sencillo. No se compliquen tanto la existencia. Solo preocúpense por revisar sus notas, sus anotaciones con respecto a lo que ustedes deben de cuidar al momento de transmitir la información. ¿Sí? Yo les recomiendo, practiquen la información, practiquen sus tiempos, practíquenlo estos días, tienen suficiente tiempo para practicarlo, para que practiquen. Ya les estaré dando el tema, no son temas difíciles. Recuerden, solo me interesa que
que ustedes puedan transmitir la información y que sus compañeros puedan comprender lo que ustedes están diciendo. Entonces, hasta aquí llegaría pues la clase, y posteriormente ya les estaría indicando, después de la evaluación, lo que pediría es si no es que algunos es posible, como vayamos tomando en cuenta, es posible que algunos sí los vaya a exentar y algunos, por cuestiones de promedio, pues sí tenga que aplicarles un sencillo trabajo de evaluación. Y ya les iré explicando después en el Classroom en qué consistiría ese trabajo, que es un trabajo sencillo, que sería más que nada lo que les había platicado, es realizar una práctica didáctica en el cual ustedes puedan trabajar cualquiera de los temas que hemos visto hasta este momento, ¿sí? Y ya nada más les indicaría los puntos que ustedes verían. Ahorita sí ya me tengo que retirar porque ya tengo ahorita una clase en puerta. Pero pues les deseo que tengan un buen fin de semana. Y nos estamos viendo la próxima semana. Primeramente, que todo salga bien y no fallen pues el internet y cualquier otra circunstancia. Sí, maestro, muchas gracias, nos vemos. Bueno, Gracias, ma. Gracias. bueno, hasta luego, que tengan bonito día. Gracias. Igualmente.